¿Qué pasaría si descubres que el miedo no es real? ¿Y si tus preocupaciones fueran solo una ilusión creada por tu mente? ¿Qué harías si supieras que, en realidad, no hay nada que temer? El miedo no tiene poder sobre ti. El amor siempre está disponible aquí y ahora. Un curso de milagros nos recuerda que somos mucho más que lo que tememos. La fortaleza no está en el control, sino en la confianza. El miedo se disuelve cuando recuerdas quién eres. Tu paz interior es invulnerable. No hay nada que temer. Esa es la verdad más liberadora. La lección 48 de un curso de milagros, titulada No hay nada que temer, es como una bocanada de aire fresco para quienes hemos vivido atrapados por miedos grandes y pequeños. Esta enseñanza no solo nos dice que podemos liberarnos del miedo, sino que nos explica de dónde viene, por qué parece tan convincente y cómo soltarlo. Imagina por un momento tu día normal. Te levantas y ya aparece un miedo, aunque sea pequeñito. ¿Llegaré a tiempo? ¿Me irá bien en el trabajo? ¿Qué pensará esa persona de mí? Los miedos se disfrazan de preocupaciones, inseguridades, comparaciones. Un curso de milagros nos dice que todo eso no es más que ilusión, una fabricación del ego. Vamos a practicar esto. Recuerda una preocupación que hayas tenido en las últimas 24 horas. Puede ser tan simple como pensar, me voy a quedar sin batería en el celular, o tan complejo como, ¿qué será de mí en el futuro? Ahora repite mentalmente, no hay nada que temer. Observa lo que pasa en tu cuerpo, tal vez un suspiro, un pequeño alivio. Eso es una primera señal de que esta frase tiene poder. El curso nos recuerda que el miedo nace de la creencia en la separación de Dios. Cuando creemos que estamos solos en un mundo hostil, es lógico sentir miedo. Pero esta visión es falsa. El miedo es como un espejismo en el desierto. Parece real, te hace correr y agitarte. Pero si te acercas, descubres que no había agua, solo una ilusión. Un ejemplo de esto. Imagina que recibes un mensaje que dice, tenemos que hablar. Tu mente empieza a inventar 1000 catástrofes. Me van a criticar. Algo salió mal. Voy a perder algo importante. Luego descubres que solo era un amigo invitándote a tomar café. Ese lapso de angustia fue una ilusión creada por el ego. Un curso de milagros nos enseña que no somos rehenes de esa ilusión. Al recordar que estamos unidos a la fuente universal, entendemos que no hay amenaza real. Así, empezamos a soltar la armadura, dejamos de vivir a la defensiva y recuperamos nuestra paz interior. La lección 48 de un curso de milagros nos dice, no hay nada que temer. Detente un momento y piensa en la fuerza que hay en esa frase. ¿Cuánto tiempo de tu vida has perdido preocupándote por cosas que nunca pasaron? ¿Cuántas veces has imaginado lo peor y al final todo salió bien? Imagina que cada vez que aparece un miedo en tu mente, pudieras detenerlo con estas 4 palabras. No hay nada que temer. Suena simple, pero es profundamente transformador. El problema con el miedo es que se disfraza muy bien. A veces aparece como ansiedad, otras como estrés, otras como inseguridad. Pero en el fondo, siempre es lo mismo, la creencia de que estás separado de Dios, de la paz, de tu verdadera fuente. Un curso de milagros insiste una y otra vez. El miedo no es real, solo es una ilusión. Y la buena noticia es que si es una ilusión, no tienes que pelear contra él. Simplemente tienes que despertar. Para poner esto en práctica, prueba lo siguiente. La próxima vez que sientas miedo, no lo rechaces, no lo tapes. Obsérvalo y dite a ti mismo, esto que siento no es más que un pensamiento. No tiene poder. No hay nada que temer. Hazlo con calma, respira profundo. Notarás cómo la intensidad baja, cómo tu mente se aclara y tu corazón se tranquiliza. Un ejemplo de esto es cuando vas a una entrevista de trabajo. Tu mente empieza con frases como, ¿y si no me eligen? ¿Y si me equivoco? ¿Y si piensan que no soy suficiente? Pero si recuerdas la enseñanza de un curso de milagros, puedes cambiar ese diálogo interno. En vez de hundirte en esos «y si», te repites con confianza.
No hay nada que temer. Estoy sostenido por la fuerza del amor. De repente tu postura cambia, tu tono de voz se afirma y la ansiedad se disuelve. Visualiza por un momento tu vida sin esos miedos pequeños que se cuelan a diario. Sin el miedo al rechazo, sin el miedo al fracaso, sin el miedo a no ser suficiente. ¿Cómo sería tu día a día? Más ligero, más libre, más auténtico. Eso es lo que propone un curso de milagros. Una vida sin miedo, donde tus decisiones no estén limitadas por inseguridades, sino guiadas por la confianza en el amor. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Piensa en algo que te asuste en este momento. Puede ser un problema económico, de salud, de pareja o cualquier otra situación. Concéntrate en ello y, en voz baja o en silencio, repite varias veces. No hay nada que temer. Deja que esas palabras hagan eco dentro de ti. Siente cómo la tensión en tu cuerpo empieza a ceder. Esa calma que aparece no es imaginación, es tu mente recordando la verdad. El miedo nos hace creer que estamos solos, que tenemos que resolver todo con nuestras fuerzas. Pero un curso de milagros nos recuerda que nunca estamos separados de Dios. Y en esa unión, el miedo simplemente no puede sostenerse. Piensa en un niño pequeño que teme a la oscuridad. Cuando enciendes la luz, el miedo se disipa al instante. No hay que luchar contra la oscuridad, solo prender la luz. El miedo funciona igual, basta con recordar la verdad para que desaparezca. Para ponerlo aún más claro, la oscuridad no existe por sí misma, es solo ausencia de luz. Y el miedo no existe por sí mismo, es solo ausencia de amor. Cuando eliges ver desde el amor, el miedo no tiene dónde sostenerse. Eso es lo que nos enseña la lección 48 de un curso de milagros. La lección 48 de un curso de milagros nos recuerda algo esencial. No hay nada que temer. ¿Te das cuenta de la fuerza de esta afirmación? No es una frase de motivación de redes sociales. Es un principio profundo que cambia la forma en que vivimos. Ahora, imagina que cada vez que te enfrentas a una dificultad, repites internamente, no hay nada que temer. Esa frase funciona como un escudo invisible que te protege de la ansiedad, de la culpa y de los juicios que tanto nos desgastan. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Piensa en algo que hoy te genera miedo. Puede ser algo pequeño, como hablar en público, o algo grande, como una situación económica complicada. Cierra los ojos y di en tu mente, no hay nada que temer. Respira profundo y siente la diferencia. Aunque la situación externa no cambie de inmediato, tu manera de verla sí puede transformarse. Puedes usar esta frase como un recordatorio constante. Escríbela en una nota, ponla como fondo en tu celular, o dilo cada vez que notes que tu mente empieza a imaginar escenarios negativos. Visualiza por un momento cómo cambiaría tu vida si no tuvieras miedo. ¿Qué cosas harías? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué pasos darías hacia lo que realmente deseas? El miedo es como un filtro sucio en unos lentes. Distorsiona la realidad. Pero con un curso de milagros, lo limpias poco a poco hasta que puedes ver la verdad con claridad. Y la verdad siempre es amor, confianza y libertad. Un ejemplo de esto lo puedes ver en una situación cotidiana. Si tienes un problema de pareja y temes hablar con sinceridad por miedo a perder al otro, el miedo te paraliza. Pero si recuerdas que no hay nada que temer, puedes hablar desde el amor y la autenticidad, y el resultado siempre será liberador, aunque la forma externa cambie. Vamos a practicar esto una última vez. Elige algo que hoy te limite. Repite la frase, no hay nada que temer, y obsérvate desde fuera, como si fueras el protagonista de una película que finalmente se libera de un obstáculo invisible. La lección 48 de Un curso de milagros no es solo teoría. Es una invitación a vivir sin cadenas, a descubrir que el miedo no tiene poder sobre ti. Porque cuando recuerdas que no hay nada que temer, comienzas a caminar ligero, como quien ya no carga mochilas innecesarias. Y entonces descubres que tu vida puede ser un viaje de confianza, alegría y paz.
Y eso es todo por hoy. Recuerda dar like y compartir el video si te ha gustado. También puedes dejarme un comentario abajo.